Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy es Halloween y todos los años por estas fechas, desde hace unos cuantos años, ocurren dos cosas curiosas. Por un lado, hay gente que dice que se ofende por prácticamente todo, ¿no? Y por otro lado, hay gente que critica Halloween como una fiesta estadounidense o imperialista, yankee y demás. Realmente es divertido escuchar este tipo de argumentaciones y, bueno, vamos a hablar una por una, porque la primera, bueno, tiene una solución que yo creo que es muy fácil, sería quitar las subvenciones a todo el que dice que va de ofendidito, y lo segundo, pues supongo, creo y espero que lo hagan de forma bien intencionada, aunque cometen un grave error, ya que Halloween no es una fiesta yankee, sino una fiesta europea, y que en España tiene una tradición fortísima, desde mucho antes de que en Estados Unidos se pusiese de moda, incluso desde antes de que llegase a Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es estos que dicen que se ofenden por todo. Y el otro día había un tuit bastante divertido que ponía una lista de lo que no se debe vestir si no lo eres. Persona negre, acabado en X, negre X, como si persona será negra, o sea, no hay diferencia de negro o negra, porque no puede ser persona negro. Pueblo indígena, romaní, y luego entre paréntesis y entre comillas, deletreo porque no se puede pronunciar, G*TANX, porque será gitano y gitana. Culturas asiáticas, persona LGBTQIA+, sabe Dios qué coño será eso. Culturas latinas ajenas, YAL, CACO, C, *FRE, tampoco sé lo que es, y COCO LX, que tampoco, o sea, la verdad que es difícil entender este lenguaje que, bueno, intentan incluir, pero realmente solamente lo deben entender aquellas personas que lo utilizan, porque el resto de hispanoparlantes pues no entendemos este tipo de idioma extraño, ¿no? De hecho, luego ponía que no se podía disfrazar de estados genócidos. Sabe Dios también qué será eso de estado genócido. Y recalco lo de genócido porque es esdrújula. Según escribía esta persona, ponía una tilde en la primera O. Entonces, bueno, pues ya cuando intentas rizar el rizo y ser más papista que el papa y más tonto que los tontos, ocurren este tipo de cosas. Pero lo grave ya no es esto, sino que medios de comunicación aparentemente serios, como es La Vanguardia, hoy ha publicado un vídeo en el que daba 7 consejos que también eran para morirse de la risa. Primero es que no se disfrazase de indio, de gitano o de árabe, porque es una falta de respeto hacia estas culturas. El segundo es que, para evitar el racismo, no pintarse la cara para disfrazarse de otra etnia, sobre todo si se trata de una comunidad reprimida durante siglos por su color de piel. Bueno, este me hace especial gracia porque en el último podcast hablé de cómo Snoop Dogg, lo pueden escuchar, sacaba las cuentas de lo que se gasta en porros y aproximadamente se gasta el salario modal de 12 españoles solamente en fumar porros. Un negro estadounidense. O sea que lo de las culturas reprimidas, bueno, pues quizá antiguamente podría haber, pero en un mundo libre y capitalista eso no existe. Es más, cuanto más libre y más capitalista es un país, por ejemplo Estados Unidos, menos se dan estas cosas. O sea, fuera de ese entorno de libertad y de libre mercado, un negro pues sería imposible que se pudiese gastar, como digo, el salario modal de 12 españoles en algo accesorio como es fumar porros. El tercer consejo era respetar la identidad sexual y de género, así que no se le puede quitar un vestido a tu madre porque está ridiculizando la comunidad trans. El cuarto consejo era que cuidado con el sexismo. Por lo tanto, no hay que disfrazarse de enfermera o de bombero sexy, porque es estigmatizar un oficio. Y daba un último consejo anexo, que era eliminar la palabra sexy de tu disfraz. Bueno, pues, como si, pues al final carnaval o Halloween o cualquier fiesta que se considere lícito o válido el disfrazarse, pues generalmente lo que fomenta es a explotar la potencia sexual de cada uno. O sea, hoy es un buen día pues para salir y ligar.
Y para eso, pues cuanto mejor se vaya vestido y mejor se muestre la potencia sexual de cada uno, pues mucho más fácil de ligar. Y el quinto consejo es justo lo contrario, que es que no se puede reír del físico de los demás. O sea, no se puede disfrazar de persona bajita, gorda o extremadamente alta. Es decir, no puedes ni potenciar la imagen sexual ni hacerte feo, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? No sé muy bien qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pues si no puedes salir de bombero cacha, si no puedes salir de bombero gordo, bueno, pues entonces es complicado el disfrazarse. Y luego el sexto y el séptimo también son para morirse de la risa. No disfrazarse de criminal o de dictador, porque aunque se ridiculice ese personaje, puede herir la sensibilidad de las víctimas. Nunca, jamás se me ocurriría disfrazarme de dictador, pero bueno. Y el séptimo es un poco parecido, ¿no? Dice que no te disfraces de condenado por delito sexual y que el disfraz de la manada no es gracioso. Bueno, pues no sé a quién se le puede ocurrir disfrazarse de violador, pero bueno, dentro de este delirio de vídeo, pues del imaginario popular de esta gente que va viviendo o que va buscando vivir de la subvención, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Todos los hombres son violadores, todos los hombres son potencialmente malvados. Y como digo, la solución es muy fácil. O sea, elimina chiringuitos y elimina subvenciones y todas estas mamarrachadas pues no ocurrirán, ¿no? Porque realmente lo terrorífico no es los disfraces de Halloween, lo terrorífico es el totalitarismo con el que este tipo de personas tratan a los demás. O sea, no, ¿quién es nadie para decir de qué se puede o no puede disfrazarse una persona? O sea, es una cuestión que es una fiesta, la gente se disfraza de lo que le dé la gana, se lo pasa bien, y nadie, ni el Estado, ni ninguna persona, nadie en general, debería meterse en la vida de los demás, ni en qué se puede o no se puede disfrazar a alguien. Y esto también, pues, o sea, lo que dicen de que no se puede disfrazar de indio, de gitano, de negro, porque es una falta de respeto hacia otras culturas. Hay una cosa que está de moda el decir entre este tipo de vividores del cuento, que es hablar de la apropiación cultural. Pero también hay otro problema, y es la gente que, como digo, yo creo que de forma bien intencionada, que hablan de que Halloween es de cultura popular yankee y que celebrar Halloween en otros países es una forma de americanizar nuestras tradiciones y nuestra cultura. Bueno, realmente Halloween está en español pues como las procesiones, como la jota, como el flamenco o como la sátira. Y vamos a ver un poquito el origen de esto y veremos por qué. Porque Halloween es perfectamente compatible con la españolidad. Para empezar, aunque se conozca más como Halloween a lo que aquí en España se le conocía como la Noche de las Ánimas, el Halloween viene del Samaín celta, del Día de Todos los Santos, que en inglés es All Saints Days, y en inglés medieval pues se tradujo como All Hallow Day y la víspera como Halloween. Y entonces, bueno, pues la evolución y la economía del lenguaje, eso que no entienden los ofendiditos, con su lenguaje inclusivo y su forma tan curiosa de hablar, bueno, pues al final se acabó transformando en Halloween. Y esta celebración viene de antiguo, viene pues, de los celtas que ya existían en Europa pues alrededor de 1200 años antes de Cristo. A España no llegan hasta el año 900 antes de Cristo, más o menos, pero no era un pueblo homogéneo, ya que bueno, pues eran tribus que, como digo, se fueron extendiendo a lo largo de toda Europa, que además eran pueblos guerreros y que al adaptarse tanto a los habitantes anteriores de esos lugares donde llegaban como a las características geográficas de cada lugar, pues no tenían, como digo, una unidad política o una unidad lingüística. No, de hecho, eran tan dispares y tan escurridizos que el nombre de Keltoi viene del griego Keltoi, que significa gente oculta. Y por lo visto, bueno, pues ya celebraban estas fiestas paganas
para ahuyentar a los espíritus. Luego los romanos, que fueron los que sí que tenían una unidad política, una unidad lingüística, una unidad monetaria, y sí que realmente formaban una unidad política global, también celebraban una fiesta, unos ritos de exorcismo hacia los muertos para impedir que embrujasen los hogares, que eran las lemuralia o lemuria. Y aquí hay disparidad entre los que consideraban que Halloween tiene que ver, y otros dicen que no, con el Día de los Muertos, tiene que ver o no tiene que ver con esta fiesta romana. Además, en el calendario juliano, esta fiesta correspondía a los actuales 9, 11 y 13 de mayo, y que esta tradición viene de Rómulo. Después del Imperio Romano, pues llega el cristianismo, y los romanos lo que hacían era a los espíritus de los muertos, o larvae, se les apaciguaba con ofrendas de grano, ¿no? De trigo, de lo que fuera. Entonces las vestales lo que hacían era preparar una salsa sagrada y un pastel de harina con las primeros espigas de trigo que salía en la temporada. Durante el Imperio Romano pues se celebró también el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, en el que ya el cristianismo pues se permitía de forma libre en todo el espacio del Imperio Romano. Y se empezó a celebrar ese mismo día, el 13 de mayo, el Día de Todos los Santos, que en ese momento lo que se hacía era conmemorar a todos los mártires que habían sido perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo, y después en el siglo VIII, por orden del Papa Gregorio III, la fiesta se trasladó al 1 de noviembre, coincidiendo con la fiesta del Sanaín, ya que pues tanto Roma como el cristianismo, anteriormente pues también los celtas, ¿no? La evolución cultural siempre se basa en adaptar unas cosas a las otras, lo que hay previamente con lo nuevo, adaptar a las fechas antiguas cuando se celebraba algo, poner las nuevas festividades, ya que suele ser lo más óptimo para todo, ¿no? Si algo ha durado siglos es porque es bueno. Y bueno, pues esta celebración de que se acaba el verano, que comienza ya el mal tiempo o el frío, y esto pues también simboliza bastante lo que es la muerte, ¿no? La muerte como un paso de un estado a otro, que además esto encaja muy bien con el cristianismo, ya que pues la resurrección de los muertos, la vida eterna, se estila mucho dentro del imaginario cristiano, y el pasar del buen tiempo, pues de la primavera y el verano, al otoño y el invierno, ya más lluvias, más frío, una climatología pues más dura, que hace que haya mayor recogimiento, ya no se pueda estar tanto en la calle, ni para trabajar, ni para estar con la gente querida, con los amigos, con la familia, se suele celebrar con una fiesta. Bueno, véase, por ejemplo, el entierro de la sardina, ¿no? Pues también justo previo al recogimiento se celebra con una gran fiesta, pues para despedirse de aquellas personas a las que se quiere. Por lo tanto, vemos que esta festividad de Todos los Santos pues ha evolucionado a lo largo del tiempo en Europa, y que tiene una tradición pues de alrededor de 3 milenios. Y ahora es cuando llegamos a España. En España se celebra en muchos sitios, la Santa Compaña, hay un montón de tradición, pues celebrar tema de muertos. Yo me voy a centrar más en Aragón, que es lo que mejor conozco, y en un caso bastante curioso y bastante interesante, que es el de Trasmoz. Trasmoz es un pueblo de Zaragoza, que es de todos los pueblos de España el único pueblo oficialmente maldito y excomulgado por la Iglesia Católica. Que además es curioso que, pese a estar excomulgado por la Iglesia Católica, tiene una iglesia súper chula que combina partes románicas con partes góticas, y además es una iglesia en honor a la Virgen de la Huerta. También, pues, curiosamente, seguimos hablando de la agricultura como un elemento fundamental en las fiestas, ¿no? La Virgen de la Huerta. Y antes comentábamos que para ahuyentar a los espíritus se utilizaban las primeras espigas de trigo. Que además Trasmoz tiene una historia también bastante curiosa, ya que fue alternando durante el siglo XII y el XIII entre el reino de Aragón y el reino de Navarra.
O sea, había batallas entre los distintos reinos, y uno de los municipios que fue alternando ser de uno u otro reino fue este pueblo de Trasmoz, hasta que Jaime I lo conquista en 1232, definitivamente ya forma parte de Aragón. Además, es curioso porque justo lo ganó inmediatamente después de perder Petilla de Aragón, que es Navarra, ¿no? Geográficamente está en la provincia de Zaragoza, rodeado de Zaragoza. De hecho, se habla aragonés, y las tradiciones son totalmente aragonesas. Para mí siempre cómo saber si algo es Aragón o no es Aragón, si se juega o no se juega al guiñote. Y ahí se juega al guiñote. De hecho, una de las muchas veces que he ido a Petilla, porque es el pueblo natal de Santiago Ramón y Cajal, y por lo tanto pues le tengo un cariño especial, una de las comprobaciones era: ¿la gente de forma espontánea juega al guiñote o no? Y sí, ¿sabes cómo juegan al guiñote? Por lo tanto, bueno, pues aunque políticamente sea Navarra y paguen impuestos en Navarra, realmente pues culturalmente y tal es Aragón. Lo cual pues también nos lleva a esa eterna discusión sobre si realmente Santiago Ramón y Cajal era navarro o era aragonés. Bueno, pues realmente era hijo de aragoneses, desarrolló toda su vida en Aragón, estudió en Zaragoza, así que bueno, pues se puede considerar aragonés, aunque políticamente naciese en un territorio navarro. Y además, Trasmoz está cerca de Veruela, donde estuvo Bécquer. Más Bécquer se pegó una temporadilla ahí, pues unos cuantos meses, desde diciembre de 1863 hasta julio de 1864, y escribió muchas leyendas que tenían que ver con la muerte. También escribió cartas en las que hablaba directamente de Trasmoz, y escribió pues el Monte de las Ánimas, el Miserere, y ya hablaba de estas tradiciones de celebrar el Día de los Muertos, de celebrar de los aquelarres que se celebraban en esa zona, y de aquellas celebraciones populares que hacía la gente para evitar a los malos espíritus. Lo cual también es bastante interesante, ya que si Bécquer lo escribió esto en 1863-1864, vamos a ver cuándo llega a Estados Unidos la celebración de Halloween. Y es que no llega hasta la mitad del siglo XIX, dado que hubo lo que se conoce como la Gran Hambruna Irlandesa de 1845, que hizo que miles y miles de irlandeses emigrasen a Estados Unidos. Y entonces llevaron pues sus tradiciones, sus festividades y demás. Irlanda, de fortísima tradición celta, pues tenía Halloween como un elemento muy importante dentro de sus tradiciones populares. Y además también muchos de los que fueron eran católicos. Por lo tanto, llevaron esa tradición de la víspera de Todos los Santos. Pero es que además, poco tiempo antes de que llegasen estos irlandeses, hasta poco tiempo antes, Estados Unidos era parte del virreinato de la Nueva España, donde ya había llegado previamente algunas tradiciones que llevaban los indianos, los españoles que iban a las Indias, y no solamente llevaban su idioma, no solamente llevaban su ganas de trabajar, de sus ansias de libertad. Al final, Estados Unidos es lo que es gracias a España, sino que también llevaban sus costumbres y sus tradiciones. Y entonces ya también se celebraba Todos los Santos en Estados Unidos, pero de una forma más españolizada. Lo de encender la calabaza viene porque los irlandeses lo que hacían era encender un nabo para iluminar. Como en Estados Unidos no había nabos, no se plantaban ahí nabos, entonces había calabazas. Bueno, pues cogieron las calabazas, las vaciaban y es lo que iluminan. Y entonces se combinaron las dos grandes influencias que tiene Estados Unidos, por un lado la española y por otro lado la anglosajona, y se creó el Halloween que conocemos ahora, o lo que ahora mismo pues el cine y demás se está exportando. Sin embargo, como digo, pues en España ya se estaba celebrando. De hecho, otra cosa habitual del Día de Todos los Santos es la representación del Tenorio. Bueno, pues el Tenorio se estrenó en marzo de 1844. Si recordamos, lo que comentaba antes de la Gran Hambruna Irlandesa es de 1845, es decir, es posterior a esa hambruna, por lo tanto la llegada masiva de irlandeses a Estados Unidos es posterior al estreno del Tenorio. Y el Tenorio, ¿por qué se crea y por qué se hace tradición
el celebrarlo en Día de Todos los Santos, porque era un día festivo. Entonces estaba ya el caldo de cultivo, bueno, llegó Zorrilla y lo escribió, pero lo que hizo fue, sobre ese caldo de cultivo que ya existía, esa celebración que ya se estaba celebrando, darle una forma teatralizada y escribió una obra maravillosa. Realmente por eso también ha sobrevivido tanto tiempo, ¿no? Y se sigue representando y seguimos estudiando en las escuelas e incluso, como nos ocurre a muchos, en la escuela lo lees porque te lo obligan y cuando dejas la escuela lo acabas leyendo por placer. Entonces sí que es cierto que en unos sitios se celebraba el 31 de octubre, en otros el 1 de noviembre, también un poco pues dependiendo sobre todo de las necesidades de cada espacio, pues también un poco pues dependiendo de las costumbres, de si esa zona pues es más agrícola o es más industrial o es más de talleres o es más rural o más urbanita. Pero al final acabó calando el celebrarlo, la representación del Tenorio, la noche del 31 de octubre, ya que si el día 1 se fue popularizando que fuera día festivo, no había que madrugar tanto y por lo tanto la noche anterior se podía celebrar más fiesta. Ahora ha evolucionado a que se celebra más, pues salir de juerga con los amigos, disfrazador de zombies o de enfermera sexy, aunque le fastidie a la vanguardia. Y antes pues se utilizaba más el teatro. También es cierto que antiguamente se iba más al teatro que ahora. O sea, lamentablemente a mí el teatro es una cosa que me fascina y muchas veces pues me duele cuando voy al teatro y veo que está a media entrada o incluso menos. Pero es que los tiempos pues evolucionan, cambian y la gente pues tiene gustos distintos y las tradiciones se adaptan a los gustos de la gente, si no, no funcionarían. Es más, cuando dicen es que nos están imponiendo el Halloween como si fuera algo que Estados Unidos impusiese porque sí, pues no, realmente lo adoptamos de forma voluntaria, primero porque tenemos este caldo de cultivo, porque tenemos la tradición de tantos siglos celebrando la Noche de los Muertos, la Noche de las Ánimas, el Día de Difuntos o la Noche de Todos los Santos, como le queramos llamar. Y entonces, ¿por qué funciona mejor Halloween que, por ejemplo, ir al teatro? Pues porque es más animado, es más divertido y entonces la capacidad replicante del meme divertido es mucho mayor que la capacidad replicante del meme, vamos a llamarlo erudito o de culto del teatro. Pero no tiene nada, absolutamente nada, ni de invento yanqui ni de imposición cultural, sino que básicamente es una fiesta totalmente europea que se ha extendido a una parte que geográficamente no es Europa, pero culturalmente sí que es Europa, como Estados Unidos, y ha vuelto a Europa modificada. Y una vez que ha vuelto aquí, lo que volvemos a hacer es lo que ha ocurrido, como he dicho, durante toda la historia. O sea, de los celtas pasa a los romanos, de los romanos a los cristianos, con sus distintas ramificaciones, y se va adaptando una a otra, evolucionan de forma conjunta y al final acaba siendo lo que ahora conocemos, que supongo que dentro de unos siglos se seguirá celebrando. Igual no se llama de la misma manera, igual ya no son disfrazarse de zombies o se ha perdido el truco o trato, pero se seguirá celebrando y se seguirá siendo un día festivo. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues no, ni es bueno ni es malo, es una cosa natural y lo natural, máxime, como digo, en el periodo de la historia donde mejor se ha vivido, que es ahora, lo normal es que se busque más el ocio. Antiguamente pues se buscaba más la tradición vinculada a la cosecha. Pero también lo que es natural es que la gente se divierta como le dé la gana. Lo que es antinatural y sobre todo lo que es terrorífico es que haya personas que intenten imponer cómo alguien debe o no debe divertirse. Muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de historia, de internet y de producción audiovisual aquí en ¿Hacemos una webserie?